Bueno, mi nombre es Rafael Bucio, director general de TPX Security. Es una empresa dedicada 100% a la ciberseguridad, hacking ético e inteligencia. Esta plática está enfocada pues, a desmentir o ver los mitos o sobrevaluación del por qué el hacker ético. La ética hacker, como tal, lo que estamos hablando hace rato, es un conjunto de principios morales y filosóficos que nos ayudan a aplicar a comunidades, ya sea virtuales o no. La parte de ética hacker no entra solamente en la vida real o informática. Hay algo que nosotros, pues, tenemos en cuenta, o bueno, una palabra que suena mucho, que es la palabra hacker. Un hacker se asocia a la parte de ciberdelincuentes, a la parte de algo malo que ocurrió en Internet, pero esto no es así, ¿no? O sea, la palabra hacker se desvirtuó mucho, ya que por falta de conocimiento de medios de comunicación, eh, de notas en Internet o de cierta información en Internet, que siempre usaban tipo hackers atacan banco o un grupo de hackers entró a cierta compañía. Entonces la palabra hacker fue tomando o fue usada de una forma incorrecta. Como mencionaba hace tiempo, la palabra hacker en la RAE estaba como pirata informático y no fue hasta hacia principios del 2000, bueno, finales del 2017, principios del 2018, donde la palabra hacker se tomó y se fue pasando a la parte de un experto en seguridad, ¿no? Se tuvo una definición diferente, la cual ayudó mucho a las personas que nos dedicamos a esto para no desvirtuar nuestro trabajo o nuestra parte profesional. La parte de los hackers que ayudaron mucho a crear esta cultura informática o este estilo de vida eh, fueron en los años 60, 70. Nosotros les llamamos hackers de garage. Son aquellos hackers que, bueno, si bien conocemos a Steve Wozniak, que fue uno de los creadores del hardware para la plataforma Apple, Kevin Minnick, que fue uno de los hackers más sonados a finales de los 90, donde él pudo lograr entrar a sistemas como AT&T y burlar el FBI. En la parte de AT&T, él es como el creador de una de las técnicas que más se usan hoy en día, que es la parte de la ingeniería social. Es una técnica o una estrategia muy buena para obtener información. Y Gary McKinnon, su nickname es Solo, fue un hacker que entró a las computadoras de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el cual fue también muy sonado ya que él es de Unity Kingdom y lo que él dice es que él entraba para buscar documentos sobre vida extraterrestre. Y podemos ver en una de las fotos al Capitán Crunch, que fue el creador de la caja azul. La caja azul permitía hacer bypass a los teléfonos para poder llamar a cualquier otro lado. Por ejemplo, una de las hazañas que él logró en los 70 fue poder marcar al Papa en turno o al Vaticano y a la Casa Blanca, haciéndose pasar por ciertas personalidades en Internet. Entonces, en esta parte, pues vemos a Steve Wozniak usando una caja azul, tratando de, bueno, emulando, ¿no? Llamadas que no estaban permitidas en ese tiempo. Y todo esto es como la cuna o el nacimiento de lo que es un hacker. ¿Qué no es un hacker? Nosotros podemos saber que un hacker no es aquella persona que destruye, que obtiene ganancias con la información de los demás o que hace una especie de chantajes, ¿no? Nosotros hoy en el tiempo podemos ver que existen diferentes tipos o diferentes vectores que ayudan a los ciberdelincuentes a obtener información. Por ejemplo, en las empresas, los insiders, que pueden ser empleados, pueden ser terceros o ex empleados, con el fin de crear un espionaje, ganancia financiera industrial o venganza por algún tipo de injusticia, o ya sea por errores no intencionados, obtener información de la empresa.
También existe a lo que nosotros llamamos ataques directos e indirectos. Hay dos tipos de ciberdelincuentes para hoy en día, ¿no? Los que hacen ataques directos son aquellos ciberdelincuentes que tienen en la mira un objetivo, por ejemplo, empresa A y empresa B. La empresa A saben que es una empresa que tiene un gran capital humano, recursos económicos. Entonces, este grupo criminal se enfoca a obtener acceso a la información de esta empresa, por lo que ya es un ataque directo. Cuando es un ataque indirecto, suele pasar como en la parte de la mayoría de los ransomwares, que son por vulnerabilidades de sistemas operativos o de aplicaciones o de hardware que no fueron parchados. Por ejemplo, el ransomware usa como vector de ataques indirectos, envía demasiados mails o demasiados ataques a IPs públicas para ver cuánto cae, ¿no? De un porcentaje, digamos, de 100% cayó el 20% y el 20% puede ser para ellos satisfactorio porque se obtienen ganancias, ¿no? Tal como pasó con WannaCry, que WannaCry usó un protocolo de SMB, el cual Microsoft ya había lanzado su parche y un gran porcentaje de usuarios finales que no tienen la cultura de la información o no tienen la cultura eh, informática que pues tienes que actualizar, fueron víctimas de ello, ¿no? Asimismo, existen diferentes tipos de ataques, no solamente hacia la parte del usuario final o empresas, sino también a la parte del sector industrial. Los ataques que crean los ciberdelincuentes tienen diferentes escenarios, los cuales no solo puede haber una pérdida económica o una pérdida eh, en la parte de continuidad de negocio, sino también puede haber pérdidas en la parte de recurso humano o vidas, ¿no? Por ejemplo, hay ataques como uno que hubo que dejó, les dicen un ataque blackout, que deja las ciudades a oscuras, literalmente atacan los centros de energía eh, bajo alguna vulnerabilidad, o en el caso de las petroleras, o en el caso de, esta noticia que se hackean una planta potabilizadora y cambian la composición química del agua. Ya son ataques un poco más directos que no solo involucran pérdidas económicas. Pero tenemos diferentes escenarios. Los escenarios más comunes que nosotros podemos observar día a día en las noticias son la parte de web, la parte de software, la parte de hardware, la parte de redes, señales y espectros. Eso es como lo más cotidiano, ¿no? Un ejemplo, y lo más común es cuando atacan un sitio web mediante alguna técnica. En este caso aquí vemos unos ejemplos que son inyecciones. Son básicamente inyecciones mediante URLs que permiten obtener información del servidor. ¿Para qué usan esto los ciberdelincuentes? Una, en la parte del sector de gobierno, los ciberdelincuentes al atacar un dominio que sea .gov.mx tienen una IP blanca, por así decirlo. Una IP blanca es una IP que no ha sido quemada o no ha sido añadida a la lista de spams, por lo cual al atacar un servidor de gobierno, el ciberdelincuente puede tener varias opciones. La más conocida en los últimos tiempos es la de minar con el navegador de los usuarios. Entonces, si el ciberdelincuente encuentra una vulnerabilidad en un escenario web, lo primero que haría es entrar al servidor y poner una especie de JavaScript o poner un código que le ayude a minar. Si el ciberdelincuente tiene otra categoría, por ejemplo, el sector bancario, podría poner un mail o un mailer y usar el servidor como un IP blanca para poder enviar correos de phishing, para poder enviar correos para pedir información o para simplemente poder obtener información de los usuarios. Este tipo de ataques hacia la web, eh, lo más peligroso es cuando atacan sitios con dominios tipo god.edu
de educación o de gobierno, así como sitios pues que contengan la palabra banco, ¿no? O organizaciones. Este escenario también es utilizado mucho para obtener información de las personas. En los últimos años ha habido un incremento de fuga de información o robo de información a páginas que administran datos personales o datos confidenciales de personas. Ha pasado, de hecho, en redes sociales, en páginas muy grandes como Facebook, como Spotify, como Yahoo, páginas muy, muy grandes que han sido víctimas de tipo de inyecciones de código para obtener información. Entonces, los escenarios que los ciberdelincuentes usan se definen de muchas formas. Otra de las formas es cuando es un ataque directo, al momento de entrar en un escenario web, pueden obtener el acceso hacia la computadora, laptop, no importa que sea una Mac, no importa que sea un Windows, no importa que sea un Linux, ya que los ciberdelincuentes lo que hacen es entrar a la parte del escenario web, dejar algún archivo que se autodescargue. Por ejemplo, imaginen que es un escenario web donde es un periódico el cual es visto por muchas personas y y los delincuentes tienen como objetivo obtener demasiados activos, o sea, computadoras o smartphones o laptops que pues les permiten a ellos hacer otro tipo de ataque, ¿no? Todo esto es una cadena. Entonces, en el escenario web, pues ya entraron, dejan un archivo, el usuario final que somos nosotros, que estamos acostumbrados a entrar a un periódico, aceptar los términos y condiciones, las cookies, descargamos algún archivo malicioso y este pues da acceso hacia un escritorio remoto del atacante. Asimismo, no solamente ese escenario es uno de los preocupantes, sino también que estamos en una era donde la tecnologías de la información está evolucionando tanto que ya vienen hasta en los juguetes, ¿no? El famoso IoT, el Internet de las Cosas, se está involucrando en todo, hasta en los juguetes. Eh, la misma metodología que usan los ciberdelincuentes en la parte de entrar al escenario web viene o se generaliza en la parte de los sistemas conectados o los dispositivos conectados a Internet. Por ejemplo, eh, la Barbie Hello, que hubo una alerta que esta podría ser usada por ciberdelincuentes para espiar a los menores, en este caso, pues niñas o niños que les gusten las Barbie Hello. Eh, Meses después surgió una noticia donde se vendían bases de datos de fotografías de niños mediante Barbie Hello. El problema de IoT en los últimos años es que todos quieren ser pioneros en la parte de la tecnología. Por ejemplo, no sé, el juguete que se conecta a la Wi-Fi pues para tomar fotos o para grabar o para hablar y no dan paso a la parte de la seguridad para crear una auditoría de cómo funciona o cómo está el estado de la seguridad de la información entre el juguete y el dispositivo que provee el Internet, ¿no? O peor, cuando son dispositivos que están conectados a Internet y estos se pueden usar desde cualquier parte del mundo, ¿no? Estás dando una entrada muy grande a ciberdelincuentes, los cuales tienen diferentes objetivos, ya sean financieros, o bueno, económicos, religiosos o por el simple también da paso a la parte de ciberterrorismo. Es una palabra muy grave, ya que pues el terrorismo como tal es cuando causa, infunde miedo y de esta forma pues puede haber pérdidas no solamente económicas, sino humanas. Este es un ejemplo que nosotros hicimos a principios del 2016, el cual era un sistema industrial que estaba conectado a Internet en México, el cual permitía mediante cierta conexión, nosotros le llamamos, lo que vemos acá
es un TLS. El TLS 350 es como un monitor para ver cómo están las cargas de gasolina en grados centígrados, cuánto oxígeno tiene, si ha llenado a full, si está muy caliente, si está muy frío, la temperatura de la gasolina, del diésel y todo lo que va. Entonces, hicimos una pequeña investigación de cómo funcionaba esto con base a una noticia que surgió en Estados Unidos, que un grupo de ciberdelincuentes logró acceder a los dispensadores de gasolina y cambiar el letrero que sale donde dice el precio o los grados. Asimismo, también cambiar las configuraciones de los tanques de gasolina. Y nos llevamos una gran sorpresa, ya que todo lo que se encontró estaba público, ¿no? El sistema industrial como tal tenía un manual, el cual te podría decir cómo funciona ese sistema sin ser un experto. Y navegando por internet, se encontró el manual de cómo funcionaban los códigos, el tipo de acceso, lo que hace este tipo de código, y en su caso, pues todo lo que involucra, pues poder administrarlo. Se logró crear una automatización de escaneo para saber cómo funcionaba sin ser expertos en la materia. Se pidió permiso con uno de los proveedores que tenían esta herramienta de monitoreo para sus gasolineras, y se logró automatizar de tal manera que eh, pudimos entrar pues, a demasiadas gasolineras y poder ver el tipo de oxígeno, cuántos litros, cuántos, cuál es el nivel de oxígeno, cuántos tanques hay y cuál fue la fecha en la que llegaron a suministrar. Voy a mostrar un video de forma rápida, el cual aquí se puede sacar un reporte de cómo está el sistema. Y en este video se muestra, por ejemplo, se puso un rango de IPs para detectar todo lo que estaba conectado a internet. En ese momento, aquí ya se checaba los activos que estaban conectados. Aquí en esta parte, pues nosotros ya habíamos detectado 4 activos conectados a internet mediante el uso del protocolo de esta vulnerabilidad. Aquí ya corremos pues el exploit. Si nos damos cuenta, aquí dice 0111400. Aquí está el tipo de código que se ejecuta mediante sockets. Y literalmente nos dice 01 y 21 ATT. Y ATT tag number es 00 decimal. Entonces aquí le estamos diciendo, mándame un reporte de todo lo que esté conectado, de todos tus TLS que estén conectados. Quiero saber qué es lo que tiene el reporte general. Se corre y sale esta información, ¿no? Estación, tanque gasolina, diésel, pues literalmente el inventario de lo que viene ahí dentro. Entonces, a lo que voy, la parte de cómo se busca información, todo está en internet. Lamentablemente esto puede ser usado por ciberdelincuentes y esto nos puede perjudicar a nosotros como las personas que resguardamos la seguridad de la información. Los especialistas especialistas en seguridad de la información son aquellos profesionistas que tienen certificaciones y tienen una continuidad de estudios. No se necesita tener demasiados skills en la parte de ser un hacker ético, tampoco estándares, pero sí debes de entender la parte de los acuerdos. No involucra tener aquí una edad. De hecho, la mayoría de los atacantes, de los ciberdelincuentes, usan software que está en internet, usan software libre,
no usan software licenciado o no usan un software de 1 millón de pesos, 2 millones para poder obtener acceso a un sistema. Entonces, se ha visto que hay personas o actores desde 14 a 60 y tantos años, 70 años, con el único objetivo que es obtener ganancias financieras, ya sea políticas o personales. El lado ético, pues sí, es, la ética es algo que nos rige la sociedad, eh, y está de acuerdo a lo que la sociedad nos dice, ¿no? Si la sociedad y nuestra constitución dice, sabes que entrar a este sistema es malo, entonces tienes que regir sobre esa ética. Eh, la parte del hacking ético es una forma de referirse a una persona que puede usar sus conocimientos de seguridad para realizar pruebas, ya sean sistemas, redes, para luego reportarlas y que se tomen medidas sin hacer daño, ¿no? Una persona, un hacker ético, se puede dedicar a la parte de encontrar vulnerabilidades y reportarlas. La diferencia entre un hacker ético y un cibercriminal es que un hacker ético no está buscando más que hacer el bien, reportar que estás mal en un sistema o en una configuración o tu servidor está mal para que no pase un incidente a mayores. Y esto puede entrar en los diferentes escenarios que vimos, ya sea web, software, hardware, redes o sistemas industriales. Y en los últimos años ha existido un boom en la parte de los bug bounties. Los bug bounties son sistemas o páginas o grupos de personas que te pagan por cada vulnerabilidad que encuentras. Uno de los más conocidos es HackerOne, que tiene cientos de empresas, las cuales cuando tú encuentras una vulnerabilidad, ellos te pagan dependiendo del valor o la criticidad de la vulnerabilidad que encuentras. Aquí también hay una lucha continua entre buenos y malos. Una persona profesional enfocada a la seguridad de la información, pues debe tener por lo menos ciertas certificaciones para estar avalado o para que una empresa pueda tener la confianza, dejando de la parte ética, ¿no? Porque sí existe un conflicto en el cual dicen, pues eres hacker ético, pero ¿con quién has trabajado? ¿Quiénes han sido tus clientes? ¿Qué certificaciones tienes? Pero ya profesionalmente sí piden ciertas certificaciones, aparte de la más conocida, que es una certificada ética hacker, que te ayudan a formar como profesional de seguridad. En la parte de los malos, pues las certificaciones son literalmente las de las vidas. Aquí es donde la de la vida, o sea, aquí es donde yo entro y digo que hay empresas que se esmeran por comprar sistemas o rentar sistemas eh, con cierto valor, un valor muy costoso, por ejemplo, no sé, un firewall súper caro, cuando los ciberdelincuentes o los actores que están peleando para poder obtener algún tipo de información no tienen estudios o no tienen certificaciones o más que eso no tienen un software licenciado o un software caro y literalmente están usando código abierto o open source o código de GitHub para poder realizar su objetivo. Una de las cosas como profesional de seguridad que uno debe entender de la parte de hacker ético es que va de la mano o es un grupo de personas, o por así decirlo, son 3 equipos, ¿no? La parte de Red Team, que cuando ya entres a trabajar a una empresa, debes conocer muy bien. Red Team se encarga literalmente de explotar vulnerabilidades, ver las vulnerabilidades que existen en los sistemas, cualquier escenario, y la parte de Blue Team que conjunto a Red Team pues hace la planeación para poder parchar este tipo de sistemas o poder parchar las vulnerabilidades junto con el equipo de sistemas para estar de acuerdo, ¿no? Ambos deben de formar lo que es la seguridad de la información o los 3 puntos claves para poder crear un plan de trabajo y remediar todas las vulnerabilidades que existen. Existen diferentes tipos
de análisis de seguridad de la información que un ethical hacker debe saber. En el caso black box, white box o gray box. Black box es cuando no tienes conocimiento de la infraestructura, te haces pasar por un ciberdelincuente. White box es cuando te dan la información y actúas como un usuario malintencionado para ver hasta dónde puedes escalar. Y gray box es el conjunto de ambas metodologías. Y aunado a esto, en la parte profesional de un hacker ético existen diferentes fases para que te llevan a analizar un sistema con todo, pues, estas categorías. Yo uso una básica que es contacto, recolección de información, modelado de amenaza, eh, y explotación y postexplotación. Ok. Pues bueno, eso fue eh, todo por mi parte. No sé si tengan algún comentario o alguna duda sobre esto.